La vida de Jesús. Me resulta lamentable ver cómo todavía hoy en día la gente es incapaz de saber, comprender la verdadera naturaleza de Jesús, pues él era un hombre como los demás, pero dotado con el don de ser capaz de ver y comprender lo que los demás no eran capaces. Esto, por supuesto, no le convertía en un ser divino, como la Iglesia nos quiere hacer creer, pero sí en un hombre excepcional. Lo cierto es que tras su muerte a manos de los romanos, los apóstoles pensaron que si contaban a la gente una historia de su vida semimágica, el sacrificio de Jesús sería en vano, y por ello inventaron de común acuerdo las fantasías sobre su nacimiento de una virgen, la estrella de Belén o los milagros. Todo ello completamente falso. Lamentablemente, la gente suele reaccionar con indiferencia cuando se les habla de las verdades espirituales o de la salvación del alma. Sin embargo, reaccionan como un resorte cuando se les habla de milagros. Esto no significa que el mensaje de Jesús deba ser por ello despreciado, pues lo verdaderamente divino en su vida es su mensaje, no su persona. Y todas las tentativas que se hicieron después para divinizarle a él, a su madre o a los apóstoles, no fueron sino una aberrante forma de politeísmo con el fin de encumbrar de una manera insensata y malintencionada la vida de este profeta. No es mi intención culpar a los apóstoles de ello, pues al inventar estas historias lo que trataron es de conseguir que el mensaje de Jesús trascendiera en un mundo repleto de supersticiones y que no estaba dispuesto a aceptar a un Mesías que no hiciera milagros. En cambio, si el responsable, la Iglesia, pues una vez se consiguió que el mensaje de Jesús se conociera en toda la tierra, se debió de oponer a cualquier forma de adoración de su persona, de su madre o de los apóstoles. Pues lo verdaderamente divino es el mensaje de Jesús, porque es lo importante quien nos transmite un mensaje o una enseñanza. Lo importante es la enseñanza en sí misma. Cristo fue el eslabón en la transición de una cultura que llevaba muchos siglos de evolución y solo por esto resulta justificado escucharle. Tampoco es correcto quienes afirman que Jesús era judío, pues ello significaría afirmar que no tenía nada de nuevo que aportar a su religión y Jesús era un profeta. Es decir, un filósofo innovador dispuesto a denunciar los fallos allí donde los veía. Esa fue la razón de que los líderes religiosos pidieran su muerte. También hay quienes quieren ver en Jesús un personaje político no religioso, divagando sobre que se supondría el hecho de que hubiera tenido hijos. Tal cosa es absurda, pues de haberlos tenido eso no implicaría ningún derecho territorial para ellos. Su ilusión era conquistar conciencias, no territorios. Jesús era un profeta y un filósofo, por eso dijo que su reino no era de este mundo. Con posterioridad, la Iglesia Católica se terminó convirtiendo en una extensión del Imperio Romano, pues al ser declarada religión oficial del Estado, lo que se intentó sin conseguirlo es que éste no desapareciese. Sin embargo, la Iglesia heredó lo peor de él al usar la religión como un mero instrumento de poder mundial. Para ello se cultivó la adoración de los personajes religiosos, convirtiéndolos en seres divinos a la par con Dios. La adoración a la Virgen, por ejemplo, constituyó un verdadero resurgir de la adoración a dioses femeninos, como en el caso de Hera o Atenea en la antigua Grecia. Hay que considerar que Dios no es necesariamente masculino o femenino, pues es un concepto abstracto y la posible dualidad sexual habría que buscarla solo en la definición de Dios mismo, y no en otras cosas. Por ejemplo, podría decirse que la parte femenina de Dios sería la justicia que también le representa. También se hizo esta divinización con el Papa, al cual se declaró infalible. Esto, además de ser una blasfemia, constituyó un acto del todo reprochable, pues con ello lo que se buscaba es que con el argumento religioso la gente, y a ser posible los gobiernos del mundo, se plegasen a sus intereses a modo de dictadura mundial. Negaban a los ciudadanos a pensar con libertad, exigían el sometimiento absoluto, interponiéndose entre Dios y los hombres, afirmando que la voluntad de Dios era la que ellos dijeran. Impedían totalmente la libertad de pensamiento, trataron de impedir la difusión de la Biblia tras la invención de la misma imprenta para mantener el monopolio sobre ella, y lo más aberrante de todo,
se constituyeron como Estado independiente con el fin de iniciar la dominación mundial, creando una dictadura religiosa. Es por ello que la Iglesia debe ser rechazada, pues la religión debe estar en la sociedad, pero a través de los libros y en las escuelas, y no mediante la existencia de formas de poder privados que pretenden rivalizar con el Estado. El hombre del futuro ya no necesitará de iglesias ni rituales para sentirse unido a Dios, pues lo que une al hombre con Dios es la toma de conciencia de uno mismo y su búsqueda de la verdad y la libertad. La idea de la resurrección. El verdadero significado de la resurrección es que en el cosmos todas las vidas son de una naturaleza eterna, pues el cuerpo es débil pero el espíritu es fuerte y eterno. De ahí viene la idea de la resurrección para el juicio final. El cuerpo muere pero el espíritu permanece para su posterior reencarnación en un nuevo cuerpo para una nueva vida. Ofrecer la otra mejilla. Se ha hablado mucho sobre Jesús si proponía a sus seguidores no defenderse en caso de ser agredidos. Tal cosa es del todo absurda, pues no es posible la supervivencia sin tener claro el derecho a la legítima defensa. Lo que ocurre es que cuando se trata de enfrentarse a una fuerza manifiestamente superior, como eran los romanos, Jesús proponía ofrecer la otra mejilla como forma de dar a entender que no se estaba dispuesto a caer en la provocación y que su lucha tenía que dirigirse a lo meramente profético. El agua de vida a la que se refería Jesús en el Nuevo Testamento, podría decirse que es el placer que se siente con la búsqueda de la verdad a través de la filosofía. Esta sensación no es aplicable solo a los filósofos, pues es la misma sensación que se siente cuando se encuentra la solución tras una investigación científica. Es una sensación de satisfacción al alcanzar la verdad y ver la luz ante la oscuridad de la ignorancia. Es una auténtica forma de ver a Dios. Porque la verdad es Dios. Muchas personas se gastan fortunas recorriendo el mundo, diciendo que es porque quieren conocerlo, pero lo lamentable es que en muchas ocasiones terminan su vida sin descubrir lo importante que es el viaje interior, es decir, el viaje a través del conocimiento y de la búsqueda de la verdad a través de la ciencia, pues esta también es otra forma de conocer el mundo. Dioses y hombres. Uno de los mitos bíblicos es la idea de que los héroes de la antigüedad eran descendientes de la unión entre dioses y hombres. La verdad es que esa es una historia que, como en la mayoría de las veces, tiene una parte de verdad y otra de mentira, porque la mayoría de las historias mitológicas parten, sobre todo, de un enfoque psicológico de las cosas. Es decir, que cuando la vida de un hombre trasciende de lo habitual y se convierte en un héroe, o hace un descubrimiento que le da notoriedad, y eso supone un progreso para el resto del mundo, podría decirse que entonces se da en él una fusión por la que es hombre, pues físicamente es como los demás, pero parece divino porque es transmisor o portador de esas ideas o descubrimientos que son la correcta definición de Dios. Las cruzadas. Tras la toma de las llamadas Tierras Santas por los musulmanes durante la Edad Media, la Iglesia Católica intentó reconquistar los territorios haciendo un llamamiento para conseguir hombres y recursos con los que poder conseguir tal fin. A mi modo de ver, la reconquista fue un error, pues lo único auténticamente sano es el mensaje de Jesús y no las tierras por las que anduviera. Además, los reyes y poderosos que participaron en tales expediciones en realidad lo hacían con afán de lucro y para obtener tierras y no con fines religiosos. Más parecían una expedición de piratas que otra cosa. Incluso llegaron a saquear Constantinopla cuando aún era cristiana, contribuyendo a su caída en manos de los musulmanes. En realidad, este fue uno de los tantos intentos por parte de la Iglesia Católica por emular el poder político del Imperio Romano, conquistando tierras, porque más que lugares santos lo que hay son ideas santas. Lo santo es el mensaje de Jesús y no las personas o cosas relacionadas con él. Con frecuencia, a lo largo de la historia se ha utilizado el recurso del patriotismo como forma de conseguir soldados para las guerras, pero en muchas ocasiones quienes se benefician de ellas son los poderosos que las instigan y no los soldados que luchan en ellas. Otras veces las guerras simplemente sirven para que los gobiernos se quiten de en medio a los ciudadanos sin trabajo tras una crisis económica. La verdad de Fátima.
A mi modo de ver la verdad sobre lo que vieron aquellas niñas en el llamado Milagro de Fátima, no fue la imagen de la Virgen como tal como nos cuenta la Iglesia, pues la descripción que ellas dieron más bien hace suponer que se trataba de un ser superior de origen probablemente extraterrestre. Y el verdadero mensaje, lo que anunciaba al mundo, es la próxima desaparición de la Iglesia Católica, pues se ha convertido en la sede del diablo y no en la casa de Dios, al apartarse del fin para el que fue creada, cielo e infierno. Aquellos que se consideran fieles seguidores de la ciencia oficial suelen decir burlonamente que las religiones no sirven para nada, pues están llenas de supersticiones y creencias erróneas. Esto, en parte, es cierto, pero deberían ser un poco más humildes y darse cuenta de que muchas de las creencias, consideradas ahora como inmutables, dentro de unos años serán consideradas como tonterías propias de una sociedad atrasada, porque son muchas las cosas que creemos que no están suficientemente demostradas y nuestro orden de valores está solo parcialmente basado en la verdad. Y si esos que se consideran científicos materialistas pudieran viajar al futuro y volver la vista atrás, se avergonzarían al ver que muchas de sus ideas supuestamente en consonancia con la ciencia son erróneas. Por ello, al analizar las creencias del pasado, lo correcto es comprender que quienes la crearon no encontraron otra forma mejor de contar aquello que creían, y quizás lo que sentían era cierto, pero el problema era encontrar el modo de contarlo de la forma más acertada. Podría decirse que la correcta definición del cielo al que uno va después de morir sería en realidad el mundo una vez haya terminado su proceso de evolución y alcance un total alto nivel de paz y felicidad. En las distintas religiones se plantea esto como el premio a una vida justa. En realidad, todas las personas alcanzarán ese mundo perfecto mediante la superación individual de sus propios errores, que a su vez dará lugar a la evolución del mundo. Todos llegarán a ello, pero no mediante la resurrección del cuerpo, lo cual no tiene sentido, sino mediante una nueva reencarnación. En el pasado, esta verdad no era comprendida. Esto explica el excesivo valor que se daba a la conservación de los cuerpos después de morir. En cuanto al infierno, podría decirse que es el estado de sufrimiento al que se llega por seguir un camino equivocado. Por lo tanto, se puede salir de él una vez se retorna a la correcta dirección. En consecuencia, esa idea del infierno como un sitio al que se va para siempre es una ingenuidad, pues mientras haya vida en el espíritu, éste puede cambiar. La idea del castigo irreversible únicamente se puede entender como aplicable para esta vida, no para las siguientes. Al final, todos los seres encontrarán el camino y podrán llegar al destino final en el cielo. En lo que se refiere al diablo, podría decirse que no tiene una existencia física real, pues es una forma abstracta de definir el error cuando éste se dirige hacia el mal. En realidad, el diablo solo puede adquirir forma humana cuando una persona asume el mal como forma de comportamiento, pero no porque un espíritu maligno le haya poseído, sino porque al elegir esa opción lo representa. Es decir, que un diablo es un ser que se ha vuelto malvado, pero si ese ser deja de serlo, también dejará de ser una expresión del diablo. En cuanto a la correcta definición del ángel caído, esta sería que en el pasado el mal existía en muchos mundos en el espacio, pero según esos mundos de los que proceden los ángeles lo han erradicado, ya solo quedaría en los mundos primitivos como la tierra. En cuanto a las posesiones demoníacas, hay que decir que de ser cierto no se trataría de la posesión del cuerpo por parte de un demonio tal, y como normalmente se entiende, sino más bien que un espíritu de una persona fallecida intentaría volver a la vida de forma equivocada, es decir, robándole el cuerpo a otro. Sin embargo, es difícil afirmar cuando estas supuestas posesiones no forman parte de un ritual en el que la hipotética víctima puede participar bajo los efectos de drogas o hipnosis y colabore en representar de una forma subconsciente tales posesiones. Por lo tanto, no sería correcto hablar de la existencia de demonios, sino de seres o incluso espíritus que en un momento dado puedan personificar tal conducta. En ocasiones, cuando una persona muere sin creer en el más allá, tiende a tratar de volver al mundo que dejó, quedándose en los edificios que conocía o en donde murió.
Estos espíritus no comprenden que para volver tienen que avanzar y prepararse para una nueva vida en una nueva reencarnación. En otros casos, un espíritu sencillamente no continúa su camino porque o bien no comprende que ha muerto, o bien se ha tratado de una muerte traumática y este espíritu cree que ha dejado tareas pendientes que le impiden continuar hacia el más allá. También existen lugares que parecen ser propicios para la manifestación de entidades espirituales. Es como si fueran puertas abiertas que facilitan la comunicación entre las dos dimensiones y resulta relativamente fácil a una persona normal ver los denominados fantasmas. Podría estar provocado por motivos geológicos o corrientes de electricidad estática que amplifican la dimensión espiritual. Lo cierto es que hoy en día es un tema poco aclarado. El anticristo. ¿Qué es el anticristo? Se podría decir que es toda ideología que se opone a Cristo, es decir, a la búsqueda del bien que su filosofía representa. Anticristo es la ideología materialista que niega a los ciudadanos sin trabajo un subsidio mínimo de supervivencia. Anticristo es cuando un padre ve con toda naturalidad que sus hijos se emborrachen y lleven una vida promiscua. Anticristo es quien se burla de su raza y su cultura, heredada de sus antepasados, permitiendo la abominación del mestizaje. Anticristo es quien no se plantea la justicia y el respeto a los demás como su norma esencial de vida. Anticristo es quien niega la vida después de la muerte y la existencia eterna del espíritu. Anticristo es quien adora a otros hombres considerándolos dioses como ocurre con los santos o vírgenes, pues son hombres y eso constituye una práctica politeísta y una burla a Dios. Anticristo es quien utiliza el lenguaje vil y sin educación como norma de expresión. Anticristo es quien se plantean la esclavitud como forma de trabajo. Anticristo es quien acepta el consumo de drogas como algo natural, incluyendo en ellas el alcohol o el tabaco, pues perturban la mente alejando al hombre de una visión sensata de las cosas. Anticristo es quien no considera la moral como algo fundamental en la enseñanza de los niños. Anticristo es quien el sexo lo llama amor. Puede haber amor en el sexo, pero también puede haber sexo sin amor. Anticristo es el feminismo, pues confunde el respeto a los derechos de la mujer con la rivalidad con el hombre, al animarlas a competir por las mismas funciones. Han provocado con ello una caída excesiva de la natalidad en los países donde se implanta, además de hacer el matrimonio ingobernable. No comprenden que el hombre y la mujer tienen que ser complementarios, pero sin competir entre sí, y sin que esto suponga considerar a uno como superior al otro. Anticristo es quien pretende negar el derecho a pensar o disentir, afirmando que lo que se les dice es la verdad absoluta. Esto es lo que nos hacen muchas religiones y sectas, y así convertir al hombre en un mero instrumento de otros hombres. No es lo mismo religión que aparato religioso. La religión es una ideología, el aparato religioso es un mecanismo que busca el poder intentando sustituir a los gobiernos, y por ello deben desaparecer. No hay mayor vileza que utilizar la religión como tapadera para albergar el mal, pretender afirmar que ellos representan a Dios, que son infalibles y que no se pueden equivocar. Esto es una blasfemia y por ello se han convertido en la sede de Satanás, porque no hay mejor albergue para el diablo que allí donde no se le espera, es decir, en las cúpulas dirigentes de las organizaciones religiosas y sectas. Es en las escuelas donde se deben enseñar los principios morales y no en otro sitio. Anticristo es la homosexualidad, pues con ese comportamiento quien lo hace se burla de la naturaleza, alejándose de ella en lugar de buscar los medios para recuperar el camino. No se trata de negar la libertad de elección, sino de rechazar esa opción y no colaborar con ella. Anticristo es la vanidad que tan extendida está por la tierra y que hace creer a la gente que está por encima de sus posibilidades, llevándoles al error. Anticristo es quien insulta a Dios, pues hay gente que se cree en el derecho de juzgarle como si supiera mejor que él lo que es cierto o falso. Esa gente es a Satanás a quien escucha y es maldad lo único que hay en su alma. La gente se tiene que dar cuenta que esta es la época en la que más indiferencia hay entre lo que parece verdad y lo que es verdad. Los engañadores de la tierra saben que les queda poco tiempo y que el hombre acabará dándose cuenta de que la verdad hay que buscarla y no esperar que se le sirvan sin ningún esfuerzo por su parte.
Cuando el hombre comprenda que la libertad comienza por empezar a dudar de lo que le dicen y no dar nada por sentado, habrá comenzado el fin de estos timadores y el principio de una nueva era. Los falsos profetas. ¿Quiénes son esos falsos profetas de los que nos habla la Biblia? Los falsos profetas son las organizaciones religiosas y las sectas que se interponen entre el hombre y Dios. Ellas intentan monopolizar lo que es verdad y lo que no lo es. Pretenden imponer su voluntad sobre la decisión democrática de los ciudadanos, a sabiendas de ser injustos. Pretenden afirmar que lo que ellos digan es la voluntad de Dios, solo porque se llamen iglesia. Pero la verdad no es lo que parece, sino lo que es. No es el traje de cardenal lo que hace a un hombre justo, sino su voluntad. Esas organizaciones saben que les queda poco tiempo, pues cuando el hombre comprenda lo que no las necesita para comunicarse con Dios, éstas desaparecerán, puesto que nadie es quien para autoproclamarse representante de Dios, puesto que eso es una blasfemia al equipararse con él, y el Papa de la Iglesia Católica al proclamarse infalible lo hizo. Lo cierto es que en un futuro ya no serán necesarias tales organizaciones, pues las enseñanzas religiosas se harán en las escuelas, y esas organizaciones que se sirven de la supuesta representación de Dios para conseguir el poder de forma ilícita tendrán que desaparecer, porque hay mucha diferencia entre apariencia y realidad, y muchos tratan de beneficiarse de esa diferencia a costa de los ciudadanos. El hombre no necesita de intermediarios para comunicarse con Dios, pues Dios es la verdad y la luz, y a ella se puede llegar por uno mismo. No tiene por qué existir nadie que pretenda considerar exclusiva la supuesta representación de Dios. Es necesario protegerse sobre todo de esas organizaciones que pretenden presumir de ser más religiosas que los demás, pero que esconden el mal en su seno, como son los integristas islámicos, que quieren entregar el poder político de los religiosos para crear una dictadura dirigida por ellos, los Testigos de Jehová o los Amish en Estados Unidos. Estas organizaciones están dirigidas por unas cúpulas formadas por un reducido número de personas que de una forma dictatorial pretenden condicionar la vida de sus seguidores. A ellos no les preocupa hacer el bien, solo les interesa ejercer el poder manteniendo atrasadas y negando con amenazas a sus seguidores el derecho a su libertad del pensamiento o de acción. También son falsos profetas muchos de los escritores de lo paranormal o del espiritualismo, pues fingen estar en contacto con entidades superiores o extraterrestres sin ser cierto. Provocan con ello el descrédito de los que dicen la verdad. Ellos no tienen el valor de defender sus ideas abiertamente, dejando al lector la posibilidad de opinar, y por ello les mienten sobre el supuesto contacto. Pero esos falsos contactados son fáciles de reconocer porque solo saben decir las palabras amor, fraternidad, fraternidad y amor. Llenan los libros con infinidad de palabras que en realidad no significan nada, pues nunca condenan los males de la tierra, nunca ponen en evidencia a los corruptos y a los que tratan de hacer el mal en este mundo, porque su verdadero interés es el protagonismo y el lucro económico. También existen los que usan la táctica opuesta, mostrando a los extraterrestres como seres demoníacos aliados con los gobiernos de la Tierra. Con este método engañan a quienes no están dispuestos a aceptar la existencia de seres superiores a ellos y solo los aceptarían si los presentan como seres vulgares y malvados. No se dan cuenta que es su vanidad y su propio ego lo que les hace pensar así. Cuando piensan en ellos de esa manera, lo que en realidad recuerdan es su propia imagen reflejada en el espejo. Si los extraterrestres hubieran querido invadir la Tierra, lo hubieran hecho hace miles de años, cuando el mundo estaba aún muy atrasado. Creo que algo más se puede esperar de la evolución. También existen los que niegan la existencia de los extraterrestres, diciendo que en tal caso ya se habrían manifestado abiertamente a nosotros. Pero el motivo de que no lo hagan es simple, y es que no consideran a los habitantes de este mundo como interlocutores válidos para hablar con ellos. Es decir, que la Tierra todavía está inmersa en un gran proceso de evolución y sus numerosos prejuicios impiden el contacto de igual a igual. Por ello, lo prudente es esperar a que este mundo concluya su evolución, interviniendo mientras tanto de forma indirecta. Hay que tener en cuenta que los valores que rigen en la actualidad es el mero interés por el poder y el dinero.
Sin embargo, las sociedades evolucionadas consideran lo primero, la dignidad y la ética. También hay quien afirma que de existir los extraterrestres, los gobiernos de la Tierra ya lo habrían confirmado, pero la verdadera razón de que no lo hagan es la simple vergüenza, pues resulta bastante embarazoso reconocer que estos objetos voladores no identificados sobrevuelan todos los días los cielos de nuestro planeta sin que nadie sea capaz de detenerlos. Otra característica de estos falsos profetas es intentar asustar a la gente con el argumento del fin del mundo, con la intención de que no se den cuenta de que el verdadero peligro lo tienen delante, y son esos charlatanes que les asustan para quitarles el dinero. Una característica común en ellos es que ponen fechas para ese supuesto fin del mundo. A mi entender, no habrá fin del mundo, sino una transformación de la humanidad que la convierta en una sociedad evolucionada. Podría decirse que lo malo de la filosofía es que se pueden encontrar argumentos para defender cualquier teoría por muy disparatada que sea ésta. De esto viven los charlatanes que engañan con fines de lucro, se sirven de medias verdades para buscar confusión. Por eso, quienes buscan la verdad tienen que actuar como si dentro de sí mismo hubieran dos personas, una predispuesta a creer y otra escéptica. Es en este debate como se encuentra la verdad. También quisiera citar aquí a tantos escritores de la literatura clásica que fingen una falsa humanidad, con el fin de obtener premios y reconocimientos que no merecen, pues se caracterizan por hacer una literatura superficial. Los primeros templos. Al principio, los templos servían como lugares de adoración a los ídolos y la gente iba a ellos a realizar o dejar ofrendas a sus múltiples dioses imaginarios. El templo, por lo tanto, hacía el papel de supuesta casa de sus dioses, representados por una serie de muñecos que se situaban en un sitio destacado del mismo y al que la gente podía visitar como si se tratara de un vecino más del poblado. Con posterioridad, los templos, además de usarse para la adoración de los ídolos, se empezaron a utilizar para la recitación de los libros religiosos. La Iglesia Católica, por ejemplo, sustituyó los ídolos por Cristos, vírgenes y santos, que en realidad son ídolos exactamente igual que los anteriores, pues la verdadera definición del monoteísmo es que solo hay un Dios y solo a Dios hay que adorar. Esto significa que la instalación de muñecos en las iglesias, sean lo que sean, es un claro retroceso hacia el pasado, y la razón de ello es el deseo obsesivo de la Iglesia por no poder a su poder. Porque una sociedad evolucionada no necesita de templos, pues el verdadero templo de Dios es el corazón de los justos, porque Dios no tiene casa, pues está en todas partes. Una sociedad evolucionada no necesita templos porque la enseñanza de la religión es en las escuelas o academias establecidas para ello, donde se tiene que enseñar. La religión debe de fusionarse con la sociedad y enseñarse con el resto de asignaturas y no ser más un rehén de las organizaciones religiosas que solo buscan el poder para sí, porque no es lo mismo religión que organización religiosa. La religión es una forma de pensar y una filosofía. La organización religiosa es una empresa que pretende servirse de la religión para obtener poder y dinero. También intentan hacernos creer que los templos son necesarios para la realización de rituales como el bautismo o la comunión. Asustan a la gente diciéndoles que si no lo hacen sus hijos estarán condenados al infierno. Pero tal cosa es un disparate, pues el bautismo no es más que un mero ritual, innecesario en la actualidad y que en cualquier caso no tiene sentido hacerlo a menores de edad, pero se hace con el fin de imponerles la sumisión a su religión antes de que tengan uso de razón. La verdad es que los rituales no son necesarios, pero las organizaciones religiosas intentan servirse de ellos con el fin de obligar a los ciudadanos a acudir a los templos y así ejercer un poder sobre ellos. Con la desaparición de los templos desaparecerán también estas organizaciones y por fin el hombre será libre para comunicarse con Dios sin intermediarios que pretendan decirle cuál es la voluntad divina. La naturaleza de un profeta. ¿Qué cualidades y circunstancias hacen que un filósofo o un profeta se diferencien de la mayoría de la gente? En mi opinión, es la suma de diferentes factores. El primero podría decirse que es la oportunidad,
pues para desarrollar de una forma compleja una idea filosófica o una teoría científica, es necesario tener tiempo para que sea posible un análisis riguroso y profundo que la permita conseguir unas conclusiones mínimamente elaboradas. Es decir, un filósofo necesita poder distanciarse lo suficiente de los devenires de la vida habituales en la mayoría de la gente como para que le sea posible concentrarse en su trabajo, pues la filosofía, a diferencia de las restantes ciencias, requiere una cierta soledad para poder ser desarrollada, y en realidad conseguir esto no es tan sencillo. Por eso es una ciencia poco evolucionada. Con esto no quiero decir que para poder desarrollar una idea filosófica sea imprescindible distanciarse del resto de la gente, o que esto le impida tener familia. Solo quiero afirmar que la profundidad y eficacia de una reflexión es proporcional al grado de concentración que se tenga cuando se analice, pero tampoco es buena la soledad absoluta, pues una cierta alternancia en las tareas diarias ayuda a la meditación. De todas formas, siempre se puede encontrar un sitio para cada cosa a lo largo de la vida. El segundo factor es la suerte, pues sin un poco de casualidad sería difícil para un hombre reunir todas las circunstancias necesarias para conseguir resultados en una ciencia tan compleja como en la filosofía. Un hombre puede tener un gran talento, pero si para poder sobrevivir tiene que estar ocupado gran parte de su tiempo en otras tareas, tampoco podrá dedicarse a esta función. El tercer factor es la inteligencia, pues sin inteligencia de nada servirían los anteriores factores, pues el filósofo, aunque se denomine de tal forma, no conseguiría ningún resultado en sus investigaciones si carece de ella, y en mi opinión, son muchos más los escritores sin talento que los que lo tienen, y no siempre se reconoce al trabajo de quien lo merece. En realidad, es la inteligencia lo que motiva al filósofo a comenzar sus investigaciones, al ayudarle a descubrir las claves del progreso científico. El cuarto factor es la intuición. Esta cualidad es la que se podría decir que da lugar a la evidencia, es decir, a la capacidad de tener un pensamiento deductivo más allá de lo normal. Para ello, es necesario unir intimidad, inteligencia y honestidad, pues sin esta última cualidad, las conclusiones de un filósofo se trastocarían y se verían deformadas y equivocadas, pues la honestidad permite valorar las circunstancias en su justa medida. En cualquier caso, solo cuando se adquiere ese estado de postración y distancia, es posible conseguir la sensibilidad necesaria como para trascender del tiempo y lugar y ver las cosas con la perspectiva suficiente como para ser un verdadero innovador ante el resto de los ciudadanos. Debido a las especiales exigencias que tiene la filosofía para poder desarrollarse, como son la concentración o la intimidad, es la ciencia menos evolucionada en toda la actualidad, y por esto es la que más tendrá que avanzar en los siglos venideros. La inspiración divina. Mucha gente piensa que eso que se denomina inspiración divina y que comúnmente se atribuye a los grandes precursores de las religiones como Buda, Cristo o Mahoma, procede de entidades superiores o extraterrestres, y eso, aunque ser cierto puede, no tiene por qué ser así necesariamente, pues un hombre puede encontrar la verdad a través de su propia búsqueda, puede encontrar la inspiración por su propio esfuerzo, como si a través de las nubes de tormenta viera la luz clara que le marca el camino, y para conseguirlo no es necesario más que su propio empeño, pues al fin y al cabo, la correcta definición de Dios es la luz de la verdad, y quien descubre la verdad descubre a Dios. Uno puede llegar a ella por sí mismo o a través de la ayuda de otros, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Por eso, cuando se habla de seres divinos, lo correcto es decir seres con ideas divinas, pues el hombre es, y lo que es divino es la verdad que nos transmite. La naturaleza del espíritu. Mucha gente que se pregunta, ¿por qué si tenemos un espíritu que tiene vida eterna no podemos nada recordar sobre él o nuestras vidas antepasadas? La respuesta es muy sencilla, porque del mismo modo que cuando nos acostamos nos pasamos toda la noche soñando y sin embargo apenas podemos recordar nada de lo que hemos soñado, pues lo mismo ocurre con el espíritu. Lo cierto es que son formas de memoria diferentes. Durante los sueños no recordamos que solo son sueños ni lo que hicimos con anterioridad, y así, al levantarnos por la mañana tampoco recordamos lo que soñamos en la mayoría de las ocasiones, porque la memoria funciona en distintas frecuencias y cada una de estas memorias solo funciona dentro de su propio plano.
En cierto modo es como si se desactivasen al cambiar de plano, pero quizás la respuesta más correcta es que los recuerdos de cada memoria son grabados en frecuencias diferentes, de modo que solo si la mente se encuentra en la frecuencia correspondiente es capaz de recordar. Podría decirse que la frecuencia de las distintas memorias van del infrarrojo, en la memoria consciente cuando estamos despiertos, a la memoria del ultravioleta cuando estamos en forma espiritual. La finalidad que tiene la existencia de los distintos tipos de memoria es que no se interfieran en los distintos planos. De ese modo, cuando nos reencarnamos, al no recordar nada de las vidas anteriores, estos recuerdos no nos interfieren y nos permiten vivir esta vida de una forma más intensa, como si fuera la única. De todas formas, en ocasiones, cuando nos encontramos en un estado mental más sensible, cabe la posibilidad de que recordemos algo de la memoria guardada en el espíritu, pero seguramente lo achacamos a que son sueños o recuerdos de algo que nos ha ocurrido en esta vida. En cualquier caso, es un error pensar que cualquier recuerdo es útil, pues nuestro cerebro los está grabando y borrando de forma continua, pues no todo es útil recordar. Hay que recordar solo aquellas cosas que merecen la pena. Hay quien cree que no existe la vida después de la muerte, pero debería pensar que cuando un soldado tiene que ir a la guerra y luchar, lo que le da fuerzas no es pensar en su patria, ni tampoco en el sueldo que le pagan. Lo que le da fuerzas es pensar que no todo acabará ahí, y tras su muerte otra vida comenzará. Lo que une al hombre con Dios. ¿Qué es lo que une al hombre con Dios? Esa pregunta lleva haciéndosela a la humanidad desde el principio de los tiempos. Lo que une al hombre con Dios es descubrir su propia capacidad para diseñar el mundo a su manera. Esto no significa que pueda conseguir todo lo que se proponga, sino más bien que es necesario tener la fuerza de voluntad necesaria y la determinación para poder alcanzar muchos de los logros que se proponga. La clave de esto consiste en desarrollar la capacidad para disentir, es decir, mantener la voluntad firme de ser libre mentalmente, no de permitir que los deseos y las opiniones de los demás sean considerados como la verdad inmutable, por mucho que se autoproclamen representantes de Dios, videntes o contactados. Una de las cualidades que hacen de un hombre un ser verdaderamente evolucionado y diferencia a un mundo que ya ha terminado su evolución de otro, es que el hombre evolucionado no saca conclusiones de forma precipitada, no da por sentado sin un análisis profundo de los hechos y juzga las cosas con imparcialidad, con independencia de las modas ideológicas de cada época, y tiene la libertad de pensamiento como un valor primordial. Es importante subrayar al respecto que una característica de un hombre evolucionado es que no se pliega ante ningún libro, por muy sagrado que éste sea considerado, pues solo ante la verdad se debe plegar, y no es que un libro no pueda contener grandes ideas o grandes valores, pero también puede contener grandes errores, y el hombre evolucionado debe analizar las cosas con un juicio imparcial, buscando la verdad en ellas sin establecer prejuicios previos. Además, aun en el caso de que un libro estuviera inspirado por seres superiores, no se puede descartar que ese libro haya sido modificado con posterioridad, o que estos seres hayan permitido la modificación limitada de sus enseñanzas con el fin de probar la capacidad de juicio de los hombres. También hay que tener en cuenta que una sociedad primitiva quizás no aceptaría el mensaje de estos seres de una forma pura. Al no entenderlo, y fuera necesario permitir su fusión con algunas creencias primitivas de los pueblos que fueran a recibir esas enseñanzas, es decir, que habría que entender ese mensaje como una orientación para mejorar las creencias humanas ya existentes, pero sin que tengan por qué representar necesariamente la verdad de una forma exacta e incuestionable. Por ello, es necesario respetar a los escépticos cuando actúan honestamente, pues el motor del progreso intelectual es la capacidad para disentir. Sin respeto a todas las opiniones de los demás, es imposible descubrir los fallos propios. También es cierto que hay quien rechaza una idea por miedo a la vergüenza de no estar en consonancia con la moda de su tiempo, pero sin auténticas razones, y esto sí es lamentable. El verdadero significado de Dios. La verdadera definición de Dios es que Dios es la luz y la verdad. También se puede definir a Dios como el conjunto de leyes que rigen el universo. Por lo tanto, esa definición de Dios como un ser barbudo y de mal humor situado sobre una nube no es más que la forma abstracta de definirle propia de una sociedad primitiva. Es por lo tanto equivocada ver a Dios como una especie de persona a la que se le pueden pedir las cosas que queramos
o culparle de todo lo que ocurra, pues Dios únicamente es el elemento coordinador del cosmos, en el cual todos los seres vivientes incluidos participamos e influimos en su destino. Es más, en realidad todos somos parte de Dios, pues tenemos un alma eterna que nos permite participar en la propia configuración del universo. Por ello el hombre tiene que darse cuenta que es a través de una actitud crítica del mundo que nos rodea como se comunica con Dios. Le ayuda a determinar su destino, dificultando que otros pretendan dictárselo. El universo, además, tiene una naturaleza cíclica por la que todo se recicla, todo se repite y todo se regenera, de modo que en el devenir de la vida eterna podremos ser testigos de todos los acontecimientos buenos o malos sin que se pueda decir que estas cosas ocurrirán a unos pero no a otros. Por ello, es correcto vivir una vida basada en la justicia, pues tarde o temprano todos acabaremos viviendo los actos que hayamos producido. En los acontecimientos que ocurran al universo todos habremos participado, y los hechos se repetirán y reciclarán de manera indefinida, pues el tiempo no es más que el recuerdo de un círculo que cuando acaba vuelve a empezar, y lo único inmutable son las verdades universales situadas en el centro de ese círculo y que representan a Dios. En ese universo, además, todos podemos influir, y si actuamos de forma acertada seremos felices. Por ello debemos buscar dar sentido a la vida con una actitud prudente y crítica, considerando la búsqueda de la verdad como nuestra última meta.